espacio y galería de arte contemporáneo Efímera acogió en Murcia la presentación del libro La música electrónica en España, 1995-2015. Nathalie Paco vuelve tras la publicación hace años de Indeside con un nuevo proyecto, de nuevo a través del crowdfunding, basado en un segundo libro de fotografías inéditas con testimonios exclusivos de quienes construyeron la escena de música electrónica entre 1995 y 2015 en España. Memoria, comunidad e imágenes en un libro imprescindible para los amantes de este género musical. Imprescindible para los amantes de este género musical. Muchas gracias por venir esta noche. Aquellos que no conozcáis Efímera, bienvenidos. Es la primera actividad que vamos a hacer fuera del rollo expositivo, o sea que es una de las cosas que queremos hacer. Vamos a tener exposiciones como trimestrales y entre tanto pues vamos a tener pues actividades musicales. Queremos traer actividades musicales, presentaciones de libro, performance, danza contemporánea, ya lo iremos viendo. Para empezar, nos ha costado un poco de trabajo tener toda la programación antes de sacar el folleto y tal, pero para la siguiente ya avisaremos con más tiempo. Entonces Nathalie Paco va a ser la primera que haga una actividad diferente y ha traído pues este nuevo libro que ha sacado en crowdfunding, bueno, está trabajando en él y bueno, y quiere presentároslo para un poco darle este empujón para poder publicarlo. Nathalie Paco es fotógrafa de hace más de 30 años, ha sido fotógrafa oficial de Benicàssim y por eso tiene tantas fotos de grupos y de todos los músicos de esa época, ¿no? De la música electrónica. Bueno, ella ya hizo en su momento, este es el libro que ella hizo, que es un poco el mismo planteamiento que tiene para ahora. Este era sobre la música indie, ¿no? Y es un poco, pues nada, una colección de imágenes de su época de conciertos por toda España, de grupos independientes de los años 90. Y en esta ocasión va a ser de músicos electrónicos españoles, internacionales, pero fotografías hechas en España desde el 95 hasta el 2015, ¿vale? Así que nada, si queréis apoyarla, pues ahora por aquí hay todo el QR, aquí tenéis código QR y no dudéis en preguntar, ¿vale? Para apoyarla y que salga este libro que va a ser igual de bonito. Esto lo dejáis fuera y ahora, aunque no lo haya visto, le echéis un vistazo, ¿vale? Así que nada, te dejo todo tuyo. A ver, lo primero, muchas gracias por venir. O sea, muy contenta de estar aquí con vosotras y con vosotras. Y os voy a hablar un poco, pero me gustaría, se llama charla, me gustaría que charlemos juntos, no que sea un monólogo. Entonces, me presentaré, pero me podéis hacer todas las preguntas que queréis, me podéis interrumpir, todo lo que queráis, pero por favor comunicad conmigo, para que no me sienta tan aislada, ¿vale? Entonces, primero ya me ha presentado, llevo 30 años en el mundo de la prensa musical, sobre todo en Madrid, estaba viviendo ahí y como trabajaba en una sala que se llama la Sala Maravillas, yo vendía discos, vendía camisetas, vendía los primeros discos que venían a Madrid por motor de la música electrónica. En mi stand que nadie compraba eso, porque en aquella época todos querían Planetas y Australian Blonde, ¿no? Pero ahí partió todo. Y entonces los de Espiral, de la revista Espiral, que sabían que yo era fotógrafa, me ficharon.
Y entonces fui directora de foto de la revista Espiral y posteriormente fotógrafa oficial de mi casting durante más de 10 años. Me gustaría hablar primero de la fotografía de prensa musical. Entonces, lo que implica ser fotógrafa en el mundo de la prensa, un mundo muy masculino, donde había en aquella época pocas mujeres y en la que había que luchar constantemente para hacerse un lugar. Entonces, en el mundo de la fotografía, al principio, en los 90, trabajábamos en los fosos, esencialmente en los fosos, y con la ayuda de los veteranos de la fotografía que me ayudaban como primicia, ¿no? Como novicia. Y poco a poco me hice haciendo mi lugar, ¿no? Empecé ya al ser fotógrafa oficial ya puedes subir al escenario, ya tienes más privilegios, ya te haces un nombre y entonces ya consigues pases de prensa para otros festivales y los conciertos que a ti te gusta, donde te gusta ir. Quería hablar sobre todo para empezar, ¿no? Del cambio entre la fotografía analógica de los 90 y la fotografía digital a partir de los 2000. Eso lo podéis ver en los libros. En InDesign la mayoría son en blanco y negro, las fotos reveladas por mí en casa. Con pocos medios, pero bueno, ahí estábamos empezando y la calidad no era de las mejores calidades, pero era lo que había en esa época y como no había fotógrafos, pues ahí hay un archivo que permite mostrar la historia de la música indie y la historia del principio de la música electrónica en España. A ver, seguimos. El trabajo con los fotógrafos ya os he hablado, os he dicho cómo era, ¿no? Pero la fotografía de la música electrónica es bastante más complicada. En la música indie hay grupos, entonces hay mucho juego en el escenario, hay un cantante, el guitarrista, entonces se puede jugar con la luz y el movimiento. La música electrónica es mucho más complicado. En los 90 no había luz. El DJ estaba en la oscuridad absoluta. No sé si conocéis Orbital. ¿Conocéis Orbital? Pues las fotos de Orbital que tengo son 2 puntitos. Sabéis lo que es, ¿no? Las gafitas. Para que os hagáis una idea de cómo pinchaba esta gente en la oscuridad absoluta, sin proyecciones, sin visuales, sin nada. Y poco a poco llegaron los visuales, primero estaban los juegos de luces y después llegaron los visuales. Pero las fotos que veis ahora, lo que veis de los DJs ahora, que está todo el mundo atrás, ¿os habéis dado cuenta que está el público atrás, está el DJ y no se puede mover porque está todo el mundo pegado? Pues eso era totalmente distinto. Había un DJ solo, con nadie más. Igual había algún amigo por ahí. No teníamos derecho a subir al escenario, excepto si éramos fotógrafos oficiales, y eran a unas horas, 7, 6, 7 de la mañana, 4 de la mañana, entonces había un fotógrafo como mucho, ¿no? No había más. Entonces, para comentar lo de la evolución de la fotografía, ahora ha cambiado mucho, ya veis cómo es ahora un concierto. Cuando veis un concierto, un DJ, que veis el público, ¿qué veis ante todo? Cámaras de fotos, luces, ¿no? Entonces la gente solo va a un concierto, pero lo que va es a fotografiar, a compartir ese momento, cosa que antes no había. No se podía hacer fotos, la gente no tenía smartphone, y entonces los fotógrafos eran súper importantes porque eran los únicos que podían mostrar lo que los otros habían visto. Pero poco a poco fue cambiando, el foso de los festivales, que estaba vacío, empezó a llenarse de gente con móviles,
hasta hay gente que paga, fotógrafos o bloggers que pagan ahora por tener un sitio en el foso. Antes no era así, ¿no? A ver qué más. Vamos a hablar un poquito, estáis viendo algunas fotos, ¿no? De la estética, ¿no? Bueno, en algunos ya veis que hay bastante luz, ¿no? Bueno, no está muy bien de calidad porque hay todavía luz. Cuando veis que eso es un grupo, hay más gente, entonces es un escenario muy luminoso. Hay algunas fotos que están forzadas porque obviamente no había bastante luz, ¿no? A ver, lo que os quiero comentar ahora, bueno, ya habéis visto más o menos sobre la iluminación. ¿Tenéis alguna pregunta sobre eso? ¿No? ¿En qué momento empezó a haber tanta luz? ¿En qué momento empezó? Empezó a haber tanta luz en los Pues de DJ y en el escenario de la... sí, yo creo que eso habrá sido ya en el momento de la era digital. Más o menos 2005, 2006, por ahí es cuando empezó. Y con los macro festivales, que en aquella época todavía no eran macros, eran grandes festivales, ¿no? Internacionales. Y ahí es cuando empezó. Pero lo voy a relanzar un momento. Último va el bucle. Otra pregunta sobre iluminación o sobre el trabajo de los fotógrafos, ¿no? ¿Todo claro? Antes también había bueno, que depende del artista, de la típica limitación de 3 canales. Ah, bueno, eso es importante, se me ha olvidado, eso es un tema muy importante. ¿Sabéis que cuánto tiempo se puede quedar un fotógrafo que tiene un pase de prensa, obviamente, en el foso? ¿No? 3 canciones. Y con algunos, 1. Entonces, os podéis dar cuenta del maratón. Estamos todos ahí. Si hay mucha gente, es un challenge, ¿no? Si no hay mucha gente en electrónica, no había tanta gente, ¿no? Tienes que estar buscando el sitio o llegar el primero para no moverte, ¿no? Y tienes 3 temas y después tienes que salir de la sala. No te puedes quedar. ¿Os mandan a salir? Sí, os van a salir o dejar tu cámara en el ropero, cosa que no vas a hacer. Para no generar. Entonces, hay una incoherencia ahora con todo esto, que es, los fotógrafos no tenemos derecho a hacer más de 3 temas, pero el público está todo el rato haciendo fotos, todo el rato compartiendo en internet, entonces es un poco injusto. Digamos que ya los fotógrafos no sé qué sentido tiene ser fotógrafo. De hecho, yo he dejado de ser fotógrafa de conciertos. Pero la razón de que solo tuvieras ese tiempo limitado es porque iban rotando los fotógrafos de otro medio o... No, llegamos todos a la vez. Ah, Nos lleva el promotor, ok. entras, hasta que no empieza el concierto no puedes hacer una foto, te haces tus 3 temas y te ¿No sacan. salíais todo a la vez? Todos a la vez. Y te echan fuera. No. ¿Y por qué ese hermetismo con Pues los materiales? yo creo que tiene que ver también con el sudor de los artistas para que no salgan feos. También tiene que ver porque ellos se preparan lo que quieren en las 3 primeras canciones. Tú lo sabes, ¿no? Tú sabes mucho de música, ¿verdad? Sí, bueno, ellos se quieren, claro, hacen las poses, sacan la ropa, luego ya empiezan ahí como a quitarse, Ya a sudar, a sí. sale la iluminación, ahí si quieren algún escenario, pero Sí. todo, claro, luego está preparado para esas 3 canciones. Y el problema que tenemos los fotógrafos es que generalmente cuando hay un tema, el escenario está negro. Y dices, no me lo puedo creer, me dejas un tema y me dejas negro. Sí, todo. Entonces tú no puedes sacar nada. Voy a sacar en el libro, ahí no lo veis todavía, pero tengo fotos de Miguel Mendoza, no sé si lo conocéis, y lo conoce a Miguel Mendoza. De Copelia. Y tenemos a Mistress Bárbara, que es muy famosa, que actuaron los dos en el Creamfield, en el mismo escenario. Solo he podido salvar una foto de cada uno y es un azul sucio en que casi están difuminados, ¿no? Pero no hay otra cosa.
es lo que hay. Entonces, es bastante difícil. Otra cosa que tengo que decir, que un fotógrafo lleva una mochila con mínimo 6 kilos o 10 kilos, unos 6-10 kilos, porque tenemos varios objetivos, material caro, que puede llegar a ser unos 10.000 euros o más, dependiendo de los fotógrafos. Yo no pongo 10.000, yo llego a 6.500, que ya es bastante, ¿no? Pero nosotros vamos todo el rato con eso, y en los festivales grandes vamos de un escenario a otro. Y hay una cosa interesante, cuando ya empezó la era digital, que antes no sé si habéis estado en Benicassim. ¿Cuántos han estado? ¡Wow! ¡Wow! Pero al principio de Benicassim, sí. Sí, pues en aquella época, ¿os acordáis? ¿Os acordáis del Fiverr? De la revista Fiverr, ¿vale? Pues cuando empezó la revista Fiverr es cuando empezó el digital para los fotógrafos. Y entonces lo que teníamos que hacer, teníamos nuestro planning de escenario. Yo siempre era música electrónica, que era el que nadie quería, entonces yo me lo cogía porque era la música que me gustaba, y era la peor hora porque acababa a las 7 de la mañana hasta que cerrara el festival, ¿no? Entonces teníamos nuestro planning, cada uno iba a su escenario, hacía los 3 primeros temas, o con un poquito de suerte un poquito más, y volvías a prensa, descargabas las fotos, si tenías que retocarlas, las retocabas, las dejabas en un servidor y ahí se subían a internet y se mandaban a imprimir para que el día siguiente tuvierais todos vuestro Fiverr. Pero para nosotros era agotador, de verdad, era brutal, ¿no? Pero bueno, era lo que había. Entonces, un retroceso para nosotros con respecto a la calidad, porque era todo muy deprisa, ¿no? Pero un avance, cuestión de dinero y de tiempo, porque las tarjetas son mucho más baratas que un negativo o que las diapos, muchísimo más barato, y muchísimas más fotos que lo que hacíamos con unas diapositivas. Os voy a contar por qué, bueno, vosotros me vais a contar por qué creéis que yo he elegido en mi libro las fechas 1995-2015 para la música electrónica. ¿Por qué? Porque yo he seguido haciendo... Considero 2015, ¿por qué te cortan en 2015? No lo sé. ¿Por qué me cortan en 2015? Pero sí sabes por qué empiezo en el 95. Sí, luego empieza sobre todo Orbital, Chemical Brothers, Prodigy, Fatboy Slim, todo eso, y a lo mejor sí. Empezaba a escuchar aquí, sobre todo. Empezaba ahí. Cortar en 2015 no. Empiezo en 95 porque es exactamente lo que tú has dicho. La llegada del Big Beat. Había dos públicos. El público que iba a bailar noise, bueno, a bailar, a mirar, porque realmente no bailaban, ¿no? Miraban conciertos de noise, hubo también tecnopop y tontipop y todo esto. Entonces iban, veían los conciertos y después se iban. O se quedaban al Maravillas, por ejemplo, pero no bailaban. Y de repente llega Fatboy Slim, Chemical Brothers, Orbital, Prodigy, y eso está en que es una mezcla de electrónica, pero todavía estamos en la música indie, ¿no? Entonces empezaron a bailar y ya no les daba vergüenza bailar, entonces ya se mezclaron, empezaron a mezclarse y ya nacieron los after, a ver, ayudarme que no me acuerdo, el freezer, pero los after y más, porque esto acababa, íbamos a desayunar en la calle Leganitos, en un bar gallego que había ahí, y desayunábamos pues igual a la 1 de la tarde. O sea, imaginar todo lo que había por la noche, y los que tenían todavía aguante se iban y seguían en una casa de fiesta. Eso era lo que había,
supongo que todavía es lo mismo, pero yo lo he dejado. Todo, todo. La foto y todo, todo. Entonces, ahora te explico por qué acabo en el 2015, ¿no? Yo dejé de trabajar en el 2009. Hay un punto de inflexión que es importante, que Félix conoce a Coco. No sé si conocéis Coco de Silvania. ¿No? ¿Nadie lo conoció? Sí. Pues Coco murió en el 2008, ¿no? Y Coco es el que llevaba todos los grupos de música electrónica al Festival de Benicassim. Había noches de sellos. Sello Areal, sello Chicatapur o cosas así, ¿no? Eran sellos, la mayoría eran alemanes. Y entonces cuando él murió, pues ya la programación empezó a repartirse con los otros que trabajaban ahí, pero que no estaban tan metidos en la música electrónica. Entonces empezó un poquito a decaer. Yo al año siguiente, en 2009, antes de que lo vendieran, José Morán me dice, no te podemos seguir pagando, si quieres quedarte en Benicassim te quedas, pero no podemos pagar a los fotógrafos. Entonces algunos amigos decidieron quedarse y yo dije que no, yo me fui. Y el resto de los festivales también se acabaron porque una vez que te vas saliendo del mundillo, te cuesta conseguir pases. Entonces yo monté una agencia de foto, usaba mi agencia de foto para conseguir los pases para entrar en los conciertos. Yo elegía los conciertos que a mí me gustaban. Lo que pasa que los promotores ya empezaron a poner problemas. El artista no quiere agencia de foto. Quiere que tú hagas la promoción en un artículo en prensa y si tú previamente haces la promoción, te dará el pase. Y entonces dije, no, me tendría que pagar él a mí, ¿no? Para hacer las fotos, no yo hacerle promoción de su concierto. Y ahí se acabó. Se acabó, he decidido ya dejar de hacer fotos, solo hago cuando algunos amigos me llaman para fotos de promo o cualquier cosa, pero no. Las últimas fotos que he hecho son de iluminados, de Luya, pues son mis amigas. No sé si sabéis de edición, de sacar un libro. ¿Alguien ha sacado un libro ya? ¿No? ¿Alguien sabe cuánto cobra un autor en una editorial? ¿Qué porcentaje se lleva el autor? No, un poquito más. 2% no lo haces, ¿no? No, se llevan entre, dependiendo, un 10. Entre 8 y 10 se lleva. El trabajo, vale, se puede entender, ¿vale? Se puede entender. El autor crea la obra, que dependerá si tarda mucho, tarda menos, da igual, es su obra, y la editorial no siempre imprime, cuidadito, pero la editorial normalmente imprime, que es lo más caro, difunde, distribuye, y claro, el autor normalmente sin eso no es nada. Tiene un libro y lo puede buscar a sus amigos, a su familia y decir, ¿me lo quieres comprar? Así va. O puede ahora, gracias a las redes, usar todos los medios en internet para poder vender su libro. O pasar por Amazon, sin comentarios, o pasar por Amazon y poder publicar su libro en Amazon, que existe esa opción. Pues a mí no me interesa ninguna. A mí me interesa lo que he hecho con el otro libro, que salió bien. Este no sé si va a salir bien, pero bueno, yo lo intento, que es un trabajo colaborativo. Yo lo que hago en este libro es, cojo mi archivo y lo quiero compartir, porque lo he guardado justamente de internet para que sea inédito. Entonces, lo quiero compartir, pero para poder compartirlo, el que aparece en la foto, quiero que me dé sus derechos de imagen, porque yo respeto tanto a los derechos de autor como a los derechos de imagen. Entonces lo que voy a hacer es contactar
de los 400 y pico artistas que he seleccionado para este libro, les busco y 200, más o menos 200, me han contestado que sí a los derechos de imagen. Estamos hablando de Carl Cox, de Mistress Bárbara, estamos hablando de Dave Clark, de Ángel Molina o de gente menos famosa, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo ese sí acepto, también le pido un texto. Oye, ¿te apetecería escribir algún texto? Pues algunos aceptan, otros dicen que no, que solo la foto. Y aquí hay gente también a quien le he pedido que escriba algún texto, gente que está relacionado también con ese mundillo, ¿no? Y después se trata de escanear las fotos. Bueno, previamente he escaneado las fotos, las he archivado, he identificado los grupos, y eso es un trabajo que me ha tomado 3 años. Yo no voy a regalar 3 años de mi vida para un 10%. Me niego. Y no quiero que mi libro esté impreso en más de 1000 copias. Entonces, busco un camino súper complicado, estresante, que me da taquicardia y que me paso el tiempo en las redes sociales haciendo vídeos, difundiendo, que odio las redes sociales, pero es lo que me toca. Entonces, un crowdfunding o mecenazgo. ¿Alguien ha participado en algún mecenazgo? ¿No? Yo he comprado algún juego de mesa por Berkami también. Por Berkami. ¿Alguien más ha participado? ¿Qué has comprado? Colaboré para un evento cultural. ¿Ve? Que no sabía. Es gente que quiere hacer algo artístico o otro. Mi hermana consiguió con un crowdfunding un tractor de segunda mano porque tiene una finca agroecológica en Cuba y no podía trabajar la tierra, y hizo un crowdfunding y consiguió 15.000 euros para su tractor. Entonces son cosas solidarias en que en vez de hacer un préstamo en un banco o pasar por una editorial, le pides a la gente que realmente le apetezca, o a tus familias, que intentas camelar a todos tus amigos y a toda tu familia, y intentas conseguir ese dinero, pero ese dinero a cambio de tu arte, a cambio de lo tuyo. Yo comparto mi archivo y los mecenas me ayudan a conseguir ese archivo. Entonces, es un libro, a mí ese libro ahora mismo lo he puesto en 700 copias, pero no estoy llegando al final de... No voy a conseguir igual la cantidad que necesito conseguir para 700 copias. Entonces, Berkami me va a ayudar. Berkami ya me ha dado 4 días más y Berkami me dará otras opciones. Y una de las opciones, lo más seguro, es de bajar de 700 a 200 copias. Entonces, si yo bajo a 200 copias, el libro que vendo en Berkami ahora, 38, a mí me cuesta 41. Es decir, yo voy a tener que poner dinero, como puse con IndieSide, voy a tener que poner dinero de mi bolsillo, pero yo quiero que salga. Y entre todos, haciendo la difusión, porque no hace falta, no es necesario poner dinero en un crowdfunding. El que hace la difusión o que comparte con sus amigos puede aportarme 3 mecenas, 4 o 1 o 0, da igual, pero el hecho es que es algo colaborativo y el mecenas se siente involucrado, porque como ha puesto dinero, que ve que no llegamos al final, pues va a decir, oh, pues yo quiero este libro, yo lo voy a difundir, yo lo voy a compartir con todo el mundo para que esto salga adelante. Y de eso se trata un crowdfunding. Y también de evaluar cuánta gente va a comprar el libro. ¿Por qué imprimir 1000 copias si solo 200 personas me lo van a comprar? ¿Por qué? Vale que me va a costar más caro porque son 200 copias, pero ¿por qué yo voy a imprimir más si no tengo ese dinero? La rentabilidad es solamente los 8.000 al final. Entonces, por ahora... Llevar a una editorial porque no quieres regalar 3 años de tu vida por un 10% y sin embargo
con 200 copias. Con 200 copias perdería yo dinero si no consigo más mecenas. Pero yo lo voy a sacar. Ese libro lo voy a sacar. Sea como sea, lo voy a sacar. Igual que mi madre y yo pusimos mucho dinero para conseguir los últimos días del mercado. Pero lo recuperamos después. Ese dinero se recupera después. Entonces, lo que tiene de interesante, que os vendo la moto también, lo que tiene de interesante este libro es, por ahora, IndieSide no va a haber segunda edición, es solo los 700 copias. Estaba previsto una edición de 700 copias. Si tengo que bajar las copias, se harán varias pequeñas ediciones hasta llegar a 700 o como mucho 1000 copias. Pero no me puedo arriesgar más. Lo bueno de hacer un crowdfunding, porque os he dicho lo chungo, ¿no? Estar solo frente a esta situación, lo bueno es que la gente te ayuda. Te propone una galería, te acepta, te propone, hoy me han contactado un amigo tuyo, Belén, para Onda Regional Murcia, para hacerme una entrevista, y te dicen, venga, vamos a darte un empujón, ¿no? Y la gente está ahí porque tú sabes que no te vas a lucrar. Yo no me voy a lucrar. Yo lo que quiero es sacarlo. Es lo único que quiero, ¿no? El proceso creativo de un trabajo independiente, tengo que decir que es un proceso muy solitario. Es decir, yo me he encontrado sola, pero voluntariamente sola, porque no quiero ningún intermediario entre el artista y yo. Si yo he tenido 200 artistas que han aceptado, es porque es un crowdfunding. Si no me hubieran dicho, ¿cuánto me pagas por los derechos de imagen? ¿Cuántos libros me regalan? De hecho, alguno lo ha intentado, ¿eh? ¿Me regalas el libro? O, entonces, si tú dices, ¿cómo te voy a regalar el libro? Si tengo 200 personas que lo van a querer, ¿por qué a ti y a los 200 no? Entonces, ellos ya después lo entienden, dicen, bueno, pues, si es un crowdfunding, no le voy a insistir, ¿no? Y aceptan igual. Entonces, eso es el interés. No hay ningún intermediario entre yo y la gente que escribe los textos, que pueden ser escritores, jefes de sala, jefes de festivales, directores de festivales, diseñadores de diseñadores de flyers, no sé cómo se llama, diseñadores gráficos. Entre esta gente yo les hablo directamente y ellos me mandan directamente toda la información. Les mando una sesión de imagen en que ellos ven mi selección de fotos y ellos dicen o que para todas o no, yo no quiero que uses esta, quiero que uses esta y esta. Es un placer de haberos tenido aquí, súper contenta, la verdad, y ya está, no sé qué más deciros, que me compréis el libro. A ver, todo lo que es importante deciros, todo lo que vayáis a comprar, aunque sea una chapita, va a una hucha, y esa hucha cuando mañana cogeré el dinero y lo pondré en el Verkami, que lo sepáis. O sea, que lo poco que vayáis a comprar o que compréis mucho, va a contribuir a que salga este libro de electrónica.